participando en esta segunda sesión de la semana 3 de trabajo del módulo 5. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, soy asesor virtual de Prepa en línea CEP y en esta ocasión vamos a enfocarnos a hacer algunos ejercicios prácticos sobre un punto que nos cuesta un poco de trabajo, que es la elaboración de la actividad integradora número 6, principalmente de la elaboración de una hipótesis. Vamos a recordar que una hipótesis es una suposición. Cuando yo planteo un tema de investigación es porque trato de explicarlo, es decir, yo ya sé por dónde va a ir mi trabajo de investigación, qué información voy a tener, y la hipótesis es una suposición, es decir, voy a explicar la manera en la que vamos nosotros a encontrar la respuesta a esta pregunta que nosotros estamos planteando. Entonces les voy a cerrar la cámara para que no se nos trabe, no tengamos ningún problema por el uso de datos que luego nos pueda trabar la sesión. Muy bien, entonces ahorita Joshua, estás viendo una página web. ¿Sí la alcanzas a ver? De hecho, se ve la pantalla negra, asesor. Se, No se ve nada. se ve la pantalla negra, correcto. Vamos a dejar de presentar. Entonces aquí hay un problemilla, porque estábamos presentando la pantalla completa. Bueno, aquí ya la vamos a tener. Y como les comentaba, es muy importante y lo vamos a ver con detenimiento desde ya en la siguiente sesión, porque es muy importante que nosotros podamos delimitar el tema. Acuérdense que el tema es de donde se va a derivar el proyecto de investigación, y ahora sí creo que ya estamos viendo el reflejo. Entonces ahorita tendrías que ver la pantalla. Sí, ya la alcanzamos a ver. Sí, ya. Sí, sí, ahora sí ya se ve, asesor. Correcto. Entonces, bueno, esta es una página que está en la web. ¿Qué es una página comercial? Bueno, pues aquí está ofreciendo sus servicios precisamente para asesorarnos en tesis, en la elaboración de una tesis, pero vamos a tomar prestada de esta página que se llama Tesis y Masters, que está en la web. Vamos a enfocarnos porque aquí la definición que hace sobre la hipótesis es muy concreta y nos va a servir mucho. Bueno, primero tenemos que preguntarnos qué es una hipótesis y cómo se redacta. Bueno, la formulación de la hipótesis representa un gran desafío para los estudiantes que comienzan con un proyecto de investigación, pero no te preocupes, porque en este artículo te daremos todas las herramientas para sacar tu trabajo adelante. Bueno, es decir, vamos a utilizar esta definición y esta propuesta que nos hace del planteamiento de la hipótesis. Habíamos comentado entonces que desde un principio que lo que nos importa aquí a nosotros nos va a ayudar mucho es la forma en la que nosotros vamos a plantear el problema desde un principio. Esto se llama delimitación del tema. Cuando nosotros lo delimitamos es que lo estamos haciendo cada vez más concreto, lo estamos haciendo cada vez más compacto, por así decirlo, y de esta forma nos va a ayudar a que tengamos bien claros los puntos que vamos a, a investigar. Bueno, hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Dice, por definición es una respuesta tentativa a una pregunta. En otras palabras, se trata de una suposición. En tu proyecto académico, la hipótesis funciona como la respuesta a la pregunta de investigación y será tu deber comprobarla. Bueno, la hipótesis funciona como una respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, nosotros podemos plantear la hipótesis como una pregunta o podemos plantearla como algo que lo estamos asegurando. ¿Por qué? Porque en el proyecto, ya cuando ustedes hagan su texto argumentativo,
lo que importa es que nosotros contestemos la pregunta o desarrollemos lo que estamos poniendo en la hipótesis. Por eso dice, será tu deber comprobarla. Pero esto lo vamos a ver más adelante en el proyecto integrador, cuando ya tengamos que poner premisas y todo. Vamos a ver cómo una nos lleva de la mano con otra. Pero que eso es lo ideal. Vamos, lo ideal es de que si nosotros planteamos el tema de investigación, lo delimitamos de manera correcta, esto quiere decir que estamos aceptando, estamos respondiendo la pregunta y lo vamos a desarrollar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Por supuesto, para arribar a una hipótesis primeramente debes de conocer el tema a fondo, ya que su enunciación debe estar correctamente fundamentada. Solamente podrás redactarla cuando cuentes con información suficiente para intuir cuál es la respuesta a la pregunta de investigación. Bueno, aquí nos quiere decir que cuando nosotros planteamos un proyecto de investigación, cuando nosotros planteamos el tema y los puntos que vamos a investigar, quiere decir que nosotros ya tenemos conocimiento de y por lo tanto pues ya lo podemos desarrollar porque ya estamos bien informados, ya buscamos en la web, ya tenemos la información que vamos a hacer y de esta manera pues vamos a responder lo que nosotros estamos encontrando como problema. Otro punto a incluir, bueno, no es cierto, no estoy adelantando. Oh, perdón, pensé que iba a entrar alguien porque oí así como que alguien iba a entrar, pero bueno, esperemos que alguien más se pueda. No, yo levanté la mano, asesor. Ah, perdón. Yo levanté la mano. Perdón, Joshua, adelante, te escucho. Una, sí, no se preocupe. Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si, por ejemplo, la información que estamos buscando, por ejemplo, ahorita la que usted me está mostrando, cómo, por ejemplo, yo saco la información de esa página web? Ok. Yo, por ejemplo, ahí donde yo veo, ve que en la página principal aparece una liga de HTTPS. ¿Cómo podremos saber o cómo podremos investigar si es una fuente confiable en donde sacamos esa información que, por ejemplo, que nosotros investigamos? Pues yo le recomendaría, bueno, sí es un tanto difícil por la cantidad de información tan grande que hay en la web, pero por eso siempre les recomiendo que se vayan, por ejemplo, a periódicos como Reforma, El Universal, revistas como Proceso, páginas de las secretarías de Estado, si van a consultar blogs, pues que sean de gente reconocida, que sean de organizaciones civiles, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y ya va a quedar un poquito más claro. No te preocupes, va a quedar un poquito más claro. Bueno, entonces, una hipótesis, bueno, ya decíamos que es una pregunta tentativa, una respuesta mejor a la pregunta que nosotros estamos planteando. Por eso habíamos comentado que cuando ustedes plantean su tema de investigación, es más sencillo que ustedes comiencen por una pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta es la misma que nosotros vamos a responder. Entonces, en cierta forma, nos sirve como una guía para que pues vayamos contestando lo que nosotros mismos nos preguntamos. Bueno, por supuesto, para arribar a una hipótesis, primeramente debes de conocer el tema a fondo, ya que eso no es un buen estudio, lo habíamos leído, debe de estar correctamente fundamentada. Solamente podrás redactarla cuando cuentes con información suficiente para intuir cuál es la respuesta a la pregunta. Otro punto a incluir en esta definición se trata de una relación entre variables, particularmente una independiente y otra dependiente. Las primeras son aquellas que el investigador manipula para generar un cambio o modificación en las segundas, que esto lo veríamos más adelante ya detenidamente en la elaboración de las premisas, pero eso lo veríamos más bien el miércoles. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de la actividad que vamos a presentar esta semana para que no nos confundamos. ¿Cuál es su función? La hipótesis funciona como una meta a la cual pretendes llegar sin ser esta un objetivo propiamente dicho. En este sentido, podrías pensar que el desarrollo de tu investigación debería llevarte a corroborar lo que has pensado al momento de comenzar. Puede ocurrir que la hipótesis se refute, es decir, los razonamientos realizados al principio finalmente no hayan sido correctos.
Si esto ocurre, sabrás que ese camino de investigación no te llevará a un buen puerto, lo cual se configura como otra función de la hipótesis. O sea, dicho de otra manera, aquí la hipótesis puede ser que no sea correcta. O sea, cuando nosotros planteamos los objetivos de la investigación y nos basamos en las premisas y en la conclusión, que es un formato que hemos estado viendo, pudiera darse el caso de que no nos convenza o que la hipótesis esté equivocada. ¿Qué tengo que hacer en este caso? En este caso, pues no tengo que echar a perder todo mi trabajo, no tengo que tirar la investigación que he llevado hasta el momento, ¿no? O pensar que lo hice mal, que no sirvo para estas cosas y que pues mejor ahí muere, ¿no? No, más bien quiere decir que lo que tenemos que hacer es replantear nuevamente la hipótesis y de esta forma manipularla, si podemos utilizar esta palabra, o manejarla a manera de que justifique nuestra investigación. Es decir, que los razonamientos realizados finalmente no hayan sido correctos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque esta es otra de las funciones de la hipótesis, comprobarnos si estamos correctos o estamos incorrectos en el punto de vista que estamos manejando. Asimismo, una hipótesis puede utilizarse para discutir investigaciones de otros autores, tanto para ampliar información como para refutarla. Dicho esto, el siguiente paso será conocer un ejemplo de cómo se hace una hipótesis. O sea, dicho de otra manera, habíamos dicho que una parte, que eso no lo van a ver ustedes en este módulo, es que no estemos de acuerdo con el punto de vista de alguna investigación, entonces lo vamos a refutar. Es decir, esto sucede ya cuando estés en la universidad y ya lo puedas hacer un trabajo de investigación más en serio, más profundo. Entonces puedes darse el caso que te encuentres con algún autor del cual no estés de acuerdo con sus planteamientos. Entonces, esto sería refutar la tesis de esta persona. Bueno, entonces, ¿cómo hacer una hipótesis de investigación? Aquí te explicaremos cómo hacer la hipótesis de investigación de tu proyecto con un ejemplo. En este sentido, supongamos que quieres investigar el impacto que tienen las clases virtuales en la adquisición de conocimientos en relación a las clases presenciales. Es decir, este tipo de hipótesis nos está planteando que vamos a hacer una comparación para llegar a una conclusión. Vamos a preguntarnos, ¿qué es mejor? ¿Las clases presenciales o las clases en línea? Tomando en cuenta que la nueva modalidad que pues se está tomando en el trabajo, que es las clases virtuales, el trabajo en casa, el famoso home office que le llamamos. Bueno, pues aquí también nos impactó en las clases que se tomaron, que fueron de manera virtual. Entonces aquí esa es la pregunta que me tendría que hacer. ¿Qué es más conveniente para los alumnos? O si tengo cifras, si tengo datos, me pondría a preguntar qué es más efectivo según estudios o según encuestas, según estadísticas, cómo está aprendiendo más el alumno, presencialmente o en clases virtuales. Aquí, como ustedes se imaginarán, pues tenemos dos puntos de vista. Habrá quien diga que las clases virtuales porque te permite estar en tu casa. En el caso de ustedes que están aquí en prepa en línea, que pueden trabajar, que pueden cuidar a su familia, etcétera, ¿no? Pueden estudiar sin descuidar a la familia, si tienen un negocio, pues seguir en él. Bueno, y habrá quien diga que no se tiene socialización, que es importante que los alumnos estén con los compañeros, que la función de la escuela pues también es comportarnos en sociedad, etcétera. Bueno, primero hace una pregunta. El primer paso previo a la redacción de la hipótesis es conocer lo suficientemente un problema, como para plantearte una pregunta de investigación. Esto es muy importante. Vamos a plantearnos una pregunta de investigación. En función del ejemplo, un posible interrogante podría ser: en relación con la adquisición de conocimientos, ¿son más efectivas las clases virtuales o las presenciales? Y aquí, si nosotros tenemos datos, si a mí me gusta utilizar números, estadísticas, entonces pues esto lo podría basar en porcentajes, ¿no?
Si yo le quiero dar un enfoque social, pues entonces muy seguramente me iría a las clases presenciales, tomando en cuenta que se tiene al maestro, que pues hacemos ejercicio, convivimos en sociedad, se crea empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo soy más bien de técnico, me voy hacia la cuestión tecnológica, pues entonces voy a decir que son las clases virtuales, ¿no? Porque no tenemos recursos que nos hacen interactivos, ¿no? Que nos hacen estar en interacción a distancia, etcétera. Bueno, comienza la investigación para formular tu hipótesis. En este caso, pues para nosotros no es así por los tiempos que nosotros tenemos, que hemos comentado ya varias veces, ¿no? Nosotros aquí en el proyecto integrador en Prepa en línea tenemos 4 semanas nada más. Tenemos 4 semanas nada más. Y en el caso de una... A ver, permítame tantito. Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Llegas justo a lo bueno, hombre. Buenas noches, compañera. llegas, Buenas noches, compañera. Bienvenida. llegas justo ahorita que vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Estamos hablando sobre la hipótesis y todavía no empezamos en la redacción. Estamos viendo algunos ejemplos únicamente. Bueno, decíamos entonces, entonces vamos a volver aquí a la presentación. Bueno, comienza la investigación para formular la hipótesis. Una vez planteado el interrogante, será momento de buscar información al respecto. Aquí pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que otro investigador se haya hecho la misma pregunta con anterioridad y ya existe una respuesta. De ser así, deberás buscar otra pregunta. Que esto también ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. O sea, muchas veces nosotros estamos, sobre todo ya estamos hablando no de proyectos pues como el de nosotros que son estudiantiles, ¿no? Pero pues ya en una investigación ya de alguna academia o algo así, a lo mejor resulta que en otra parte, no, o sea, a lo mejor yo estoy en la UNAM y resulta que alguien del TEC de Monterrey está haciendo una investigación muy similar a la mía, ¿no? Y estamos tocando los mismos puntos. Entonces, bueno, pues aquí ni él me está plagiando ni yo lo estoy plagiando, ¿no? Simplemente pues por coincidencia pues nos hicimos la misma pregunta y empezamos a investigarlo el mismo tema. Lo mismo puede suceder, imagínense, eso puede suceder aquí en México en el ámbito universitario, imagínense ustedes a nivel mundial, ¿no? O sea, que alguien en Alemania o alguien en Canadá tenga los mismos intereses y estemos investigando lo mismo, ¿no? Bueno, pero si es un abordaje novedoso, deberás encontrar la información más actualizada. Además, deberás de atender la validez de los datos presentados, es decir, que estén correctamente fundamentados. Dicho de otra manera, por eso es muy importante que utilicen fuentes confiables, ¿no? Decíamos anteriormente, como el caso de periódicos, y eso pues es también de conocimiento general que nosotros tengamos, ¿no? Si ustedes están medianamente informados, somos personas que estamos medianamente informados, pues sabemos que hay periódicos que ya tienen muchos años y que tienen mucho prestigio, ¿no? En el caso de nosotros, como nuestra dinámica es dentro de la web, pues tendríamos que fijarnos que las fuentes pues sean, como les comentaba, de diarios como El Financiero, El Reforma, El Milenio, noticieros Televisa, páginas de líderes sociales, de secretarías de Estado, ¿no? Porque pues son las que me van a estar dando la fuente formal y evitar pues las cadenitas que vienen en el Facebook, las cadenitas que están en el WhatsApp, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Donde se atreven a predecir los temblores, ¿no? Hasta la hora y el día en el que va a temblar, ¿no? Y el epicentro y todo ese tipo de cosas. Pues ustedes saben que un temblor pues no es posible predecirlo, ¿no? Hasta el momento. Ya si dentro de algunos años inventan alguna máquina que nos permita predecir cuándo va a temblar, pues créanme que ese científico se va a ganar el premio Nobel, ¿no? Y va a ser uno de los personajes que van a quedar inmortalizados en la historia, ¿no? Bueno, pero mientras esto sucede, pues no podemos predecir un temblor. Entonces, este tipo de páginas donde nos dicen este tipo de cosas, pues sabemos que no son ciertas, ¿no? Bueno, en esta etapa determinarás las variables que incluirás en la hipótesis. Además, encontrarás las teorías que te permitan desarrollar tanto el marco teórico como el metodológico. Y aquí tenemos los pasos. ¿Qué es esto del desarrollo?
Los pasos de la metodología es lo que nos está pidiendo la plataforma, que serían parte del método científico. En el caso de nosotros, como ya lo hemos comentado, nosotros estamos haciendo nuestras investigaciones y nuestros proyectos de investigación en base a las ciencias sociales, en base a problemas que van a pasar en su comunidad. O sea, por eso en la actividad 5, ¿se acuerdan que comentábamos que cuando les preguntan la relevancia en tu entorno, pues en tu entorno es en mi vida, en mi trabajo, en mi familia? Entonces es algo muy similar. A ver, perdón, alguien iba a decir algo. Joshua, adelante. Una pregunta, asesor. Ayer nuestra tutora, bueno, aquí está presente mi compañera Karina, también nos dijo eso. Ve que usted nos había comentado del formato APA que teníamos que utilizar en las actividades, Sí. que teníamos que hacer las esas. Nos dijo que no podría ser correcto porque bueno, nos comentaba que ellas nos iban a poder penalizar. Eso fue lo que nos dijo. De hecho, mi compañera Karina ahí estaba cuando nos dijo eso la tutora. Bueno, aquí en el manual de prepa en línea nos piden el formato de Chicago. Bueno, nos proponen, pero pues por mí no hay ningún problema. Si ustedes en los otros módulos han utilizado otro, no habría mayor problema. Yo les propongo el APA porque es el que se utiliza en ciencias sociales y en este caso nosotros estamos utilizando ciencias sociales, pero el APA es prácticamente el mismo que el de Chicago. O sea, de hecho todos son muy similares. Aquí lo que importa es que citen. Lo que va a cambiar puede ser el formato en el que lo estamos haciendo. Karina, te escuchamos. Lo que pasa, bueno, sí, lo que dijo Joshua es correcto. Nada más que, bueno, solo si usted seguía las instrucciones, como dice, si se requería ser en formato APA, que lo siguiéramos a como usted nos dijo. Pero lo que realmente se tenía en mente era más seguir las citas y las referencias de las ligas que se tienen que hacer en las actividades. Sí, mira, mientras ustedes citen y sigan un formato, con eso es más que suficiente. O sea, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta en cuestión? De hecho, nos dijo que teníamos que utilizar lo que es la liga de prepa en línea. Por eso, pues es la que vimos en la semana anterior. O sea, es básicamente lo mismo, no te Ah, preocupes ok, por eso, ok. es base. O sea, ustedes básense en lo que habíamos visto. O sea, ¿cómo les he estado haciendo retroalimentaciones? Les he estado haciendo retroalimentaciones cuando copian y pegan. Y cuando ustedes citan, les hago algunas observaciones, por ejemplo, cuando ponen el nombre del de las obras, les hago la indicación que las pongan en cursivas o entre comillas, porque lo importante es resaltarlas. Pero no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿eh? O sea, aquí en el formato que utiliza Prep en línea y que nos recomienda es el Chicago. Yo le recomiendo el APA porque el APA va más enfocado hacia ciencias sociales. Pero lo voy a checar entonces para el siguiente módulo que me den, pues vamos a cambiarlo para que no haya ninguna dificultad, pero pues es básicamente lo mismo, no crean que hay gran diferencia, que les estoy diciendo negro y ustedes tengan que poner blanco, viceversa, no, es básicamente lo mismo. Si quieren ahorita hacemos algunos ejercicios. Sí, sí, de hecho, bueno, eso fue lo que de hecho, eso fue lo que nos comentó ayer la tutora, eso de que pues no teníamos eso de la APA y todo eso. Entonces, por eso dije, no, pues, entonces, porque nos habían dicho que nos iban a penalizar, que iba a bajar un poquito la calificación. Entonces dije, uy, entonces déjele preguntar a mi asesor, porque pues la verdad, imagínese. Bueno, pero que la asesora es de otro módulo. No, de hecho Es la es tutora. nuestra tutora que nos tocó. Bueno, lo voy a consultar con ella, pero cualquiera de los dos es
válido y cualquiera de los dos es muy similar. Como les comento, básicamente Ok, lo que asesor, muchas puede gracias. cambiar pudieran ser algunos detalles de la puntuación, de cómo se manejan los pies de página, pero en general es básicamente lo mismo. Por eso les he comentado, si ustedes quieren poner en sus trabajos, quieren poner pies de página, pues adelante. Si ustedes lo quieren hacer con un formato periodístico, se acuerdan que decía que lo pueden poner desde el principio, ¿no? Por ejemplo, un conector donde diga, de acuerdo a lo que investigué en el periódico Universal, el Universal, eso sería periodístico, pero no hay problema porque lo están citando. El problema es que parafraseen o que citen, pero no pongan las fuentes de donde lo sacaron. Precisamente ayer una de sus compañeras Entonces, hizo, hizo su trabajo y lo hizo basado en notas del periódico que copió y pegó. Copió y pegó, entonces, pero no pero las está entonces ahí citando. No, pues es que aquí no las está citando. cómo sería para, pero entonces cómo se pueden poner las ligas correctamente a como lo hizo la compañera que fue mal. Entonces, ¿cómo se podría hacer para que sea el formato APA? Bueno, vamos a terminar con esto y con mucho gusto ahorita que pasemos a las citas, con mucho gusto vemos otro ejemplo. No te preocupes, nada más Ok, sí, está para muy bien. no hay que perdernos porque vamos a centrarnos en otra cosa y vamos a perder el hilo de lo que es una hipótesis. Ahorita vamos a enfocarnos en esto y ahorita vemos unos Sí. ejemplos. Correcto. Bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer nuestra hipótesis? Primero, hazte una pregunta. Debe de estar enfocada a la problemática propuesta por tu proyecto de investigación. Segundo paso, busca información. Identifica teorías y estudios previos que te ayuden a formar suposiciones. Aquí tenemos una pregunta muy importante, un punto, mejor dicho, muy importante, que son las suposiciones. Acuérdense que la hipótesis es una suposición que yo tengo y en base a esta suposición voy a explicar el fenómeno que yo ya encontré. Bueno, tercer paso, formula la hipótesis. Escribe tu respuesta de forma clara y concisa a la pregunta de partida. Cuarto paso, refina tu hipótesis. Vuelve sobre la hipótesis inicial y revísala. Procura que sea clara, específica y comprobable. 3. Formula la hipótesis. Para llegar a este punto es necesario haber llevado adelante una investigación exhaustiva del tema. Ten en cuenta las variables que utilizarás y la forma mediante la cual comprobarás tu respuesta. En este caso, las variables serían los objetivos y las premisas. En este caso, la actividad que vamos a entregar no nos está pidiendo estas, nos las van a pedir después, pero ahorita todavía no. Bueno, todos estos datos son cruciales para la respuesta, para la correcta redacción de la hipótesis. Recuerda que es el punto al cual se dirige tu trabajo, por lo tanto la precisión es un elemento clave. Continuando con el ejemplo, podemos plantear la siguiente hipótesis. Los estudiantes obtienen mejores notas cuando tienen clases presenciales. Bueno, probablemente Karina no llegaste a escuchar este punto que estábamos diciendo, pero bueno, aquí nos plantean un ejemplo sobre lo que vivimos de la pandemia cuando empezamos a tomar clases en línea. Bueno, ustedes no es nuevo porque están en prepa en línea, pero bueno, para algunos alumnos que estaban en un formato tradicional de ir a la escuela todos los días, pues sí fue un cambio radical. Entonces, aquí la pregunta, el tema que se está tomando es precisamente qué es más efectivo para para el desarrollo del estudiante, si tomar clases en línea o tomar clases presenciales. Entonces, aquí nos hacían una pregunta que es con la que vamos a formular la hipótesis. Esta sería nuestra pregunta de investigación. En relación con la adquisición de conocimientos, ¿son más efectivas las clases virtuales o las presenciales? Como les comenté, si ustedes se plantean esto, ustedes van a tener dos puntos de vista probables. Si ustedes están en un punto de vista más social, van a decir que las clases presenciales, porque van a basar su punto de vista en la interacción que es necesaria, los niños deben de hacer ejercicio, deben ir a la escuela para ser empáticos, para tener habilidades sociales,
etcétera. Si ustedes, por el contrario, están más metidos en la tecnología, muy seguramente se van a ir por este punto de vista. Van a decir ustedes, para mí las clases virtuales. ¿Por qué? Porque las TIC nos ofrecen aulas en línea, recursos, me puedo conectar cuando yo quiera. Si yo tengo trabajo, pues puedo agendar mis actividades, etcétera. Entonces aquí, en esta misma pregunta, ustedes van a defender un punto de vista, que sería cualquiera de estos dos, A o B, o sea, las clases virtuales o las clases presenciales. Esta sería mi pregunta de investigación y el desarrollo lo van a hacer dependiendo de cuál sea su punto de vista. Y posteriormente, la hipótesis la podríamos formular de esta manera. Los estudiantes obtienen mejores notas cuando tienen clases presenciales. Y con esto voy a sustentar mi punto de vista, que es que yo estoy a favor de las clases presenciales y es de donde va a partir mi trabajo de investigación. Pero ahorita vamos a poner un ejemplo para que no nos confundamos. Bueno, refina la hipótesis. Debes saber que una hipótesis nunca se redacta bien a la primera. Por eso es importante someterla a un juicio pormenorizado, donde analices cada una de las variables y palabras involucradas. Particularmente debes de prestar especial atención a que sea comprobable y específica. O sea, dicho de otra manera, que se compruebe. Uno de los errores que nosotros tenemos aquí en Prepa en línea, y esto es normal, o sea, no es que estemos en un error, simplemente no estamos familiarizados con estas técnicas de investigación. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchas veces lo ponemos como si fuera una lista de deseos, vamos a llamarlo así. Me gustaría que, pretendo que, con esta investigación espero que, y no, así está mal redactada la hipótesis. La hipótesis tiene que ser comprobable y tiene que ser directa. Si ustedes lo ven aquí, esta hipótesis es de unas cuantas palabras, de un renglón, y está bien estructurada. El problema es que muchas veces tratamos de redactar una justificación en la hipótesis y eso no es correcto. No tenemos que justificarla. Aquí yo ya me di cuenta de lo que estoy, cuál va a ser mi punto de vista y en base a eso estoy haciendo la misma. Bueno, recordemos que la hipótesis del ejemplo, los estudiantes, es una población muy amplia, por lo tanto será necesario acotarla considerablemente para estudiarla. Esto es lo que nosotros entendemos como algo que les he dicho y cuando estén en la universidad se van a acordar de mí, van a decir, ay, cuando estuve en la prepa en línea teníamos un asesor que estaba muele y duro con con el tema, o sea, la importancia que es delimitar el tema para que todos los demás puntos salgan solitos. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. Si el grupo a estudiar sigue siendo muy grande, puedes reducirlo por asignaturas y así sucesivamente hasta que la investigación sea viable. Luego, en función del marco teórico y metodológico, deberás encontrar la manera de comparar las notas, obteniéndolas antes y después de la virtualidad y analizar otros factores que pueden influir en ellas. Bueno, dicho de otra manera, y ya no nos metamos en problemas. Ahorita conforme nosotros vayamos viendo los ejemplos, estoy seguro que va a quedar mucho más claro. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Tienen algún comentario al respecto? Todo va bien hasta el momento. No, ninguna, maestro. Bueno, correcto. Sí. Entonces, nosotros tenemos abierta. Ninguna duda hasta el momento. Todo bien. Tenemos aquí ya abierta la plantilla o las indicaciones que tenemos para esta actividad 6. Dice, selecciona un tema de investigación y es tema libre porque dice, te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que pueden ustedes retomar la información que ya tienen, pero si lo prefieres puedes hacerlo sobre otro tema. Dicho de otra manera, acuérdense que les había dicho que en el caso de una investigación es muy importante que a ustedes les interese. ¿Por qué? Porque el interés tiene pies. O sea, si ustedes les pueden investigar algo, no sé, de medicina y no le entienden bien, pues no van a hacer un buen trabajo, no les va a interesar. Si a ustedes lo que les interesa es el fútbol,
pues van a decir, no, pues mejor me hubieran puesto un tema de fútbol y eso lo desarrollo porque me gusta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se llama delimitar el tema? Delimitar el tema se llama acotarlo, que es lo que nosotros estábamos viendo aquí, que lo vayamos haciendo más grande. Por ejemplo, si nosotros decimos los estudiantes, es una palabra muy amplia. Vamos a regresar a nuestro ejemplo. Nosotros tenemos aquí entonces es el tema que yo voy a investigar. El cambio climático. Ese va a ser mi tema de investigación. Si yo me quedo así en mi cambio climático, es algo extremadamente amplio y ambiguo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el cambio climático que están viviendo en Canadá o en Noruega, donde se les están deshielando y se están derritiendo los icebergs y está subiendo el nivel del mar, a el cambio climático que vive la gente de Monterrey. Por ejemplo, se acordarán ustedes que hace algunos meses hubo una tremenda sequía, que no tenían agua ni para beber, y no es lo mismo el cambio climático que están viviendo en Centroamérica y en el Caribe, donde se forman huracanes y tienen lluvias torrenciales y se desgajan los cerros y etcétera. Entonces, si yo pongo el cambio climático, es muy amplio y les tendría que preguntar yo, como asesor, bueno, ¿a qué te refieres con el cambio climático? O sea, ¿en dónde? ¿En el país, en el mundo, en los patrones de lluvia, en las sequías, en las migraciones humanas? O sea, es muchísimo, muchísimo. Entonces lo que tendría que hacer es acotarlo, es decir, delimitarlo, hacerlo cada vez más específico. El cambio climático, coma, el cambio climático como factor de las sequías. Entonces aquí ya lo estoy haciendo más concreto. Estoy diciendo que el cambio climático es el causante de que haya sequías. Pero aún así, aunque ya es menos amplio, sigue siendo muy amplio. Y la pregunta que yo les haría como asesor, bueno, de las sequías, ¿en dónde? En el Bajío, aquí en Guanajuato en Querétaro, o las sequías que están viviendo en California, o las que están viviendo en África, que hace que muchos animales salvajes se vayan a meter a las ciudades. O sea, las sequías ¿en dónde? En la agricultura, en la industria, en el consumo humano, en las playas, en el Hay más turismo. ¿Mande? hay más en las agriculturas, ¿no? ¿Habría más en una agricultura? Ah, es ¿En a lo una que sequía? vamos, es a lo que vamos. Entonces lo tenemos que hacer cada vez más concreto. Por eso les digo, imagínense ustedes que esto lo meten en un embudo. Entonces lo tenemos que filtrar. Entonces este podría ser el cambio climático como factor de las sequías en Nuevo León. Entonces ya lo estoy haciendo, le estoy dando un espacio que sería el Estado mexicano de Nuevo León. Y aún así, nuestro tema estaría un poco extenso, porque yo les diría, bueno, está bien, el fenómeno lo estamos ubicando en Nuevo León, pero ¿en dónde? En la industria, en los hospitales, en en la agricultura, en la ganadería. Entonces yo le podría hacer otro corte, por así decirlo. Las sequías en Nuevo León, principalmente en la falta de agua potable en Monterrey. Y se acuerdan ustedes de las noticias que las presas estaban secas, ¿no? Que lugares donde antes la gente iba a pescar, pues ahora nada más había un llano enorme, etcétera, porque no llovía, etcétera. Entonces, aquí mi tema de investigación ya lo estoy haciendo más concreto. El cambio climático como factor de las sequías en Nuevo León, principalmente en la falta de agua potable en Monterrey. Y aquí sí ya podría extender, porque a mí lo que me interesa es precisamente decir que no hay buena infraestructura, que hacen falta construcción de presas, que hace falta que se limpien las presas, los ríos, para que cuando llueva pues esa agua se aproveche al máximo, ¿verdad? Y no se desperdicie y no se vaya al caño, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner. Aquí ya lo tendríamos mucho mejor delimitado. Luego dice, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Como ya lo vimos,
yo que vivo en Monterrey, pues la pasamos muy mal, incluso decían que hasta 300 y 400 pesos costaba un garrafón de agua en el mercado negro porque pues simplemente no había, ¿no? La gente se estaba peleando, se agarraba a golpes, llegaban las pipas y no alcanzaban, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué es qué es lo que yo voy a investigar? Bueno, bueno, entonces yo me di cuenta que este problema fue general, o sea, desde los neoleoneses que tenían más lana, la gente de Monterrey que más dinero tiene, hasta el más pobre y el más humilde de los trabajadores estuvieron sufriendo por la falta de agua. Entonces, este va a ser mi planteamiento del problema. Durante la pasada época de estiaje, Monterrey, Nuevo León vivió una severa crisis del agua potable. Entonces, con esto ya estoy diciendo que voy a centrar mi investigación en lo que vivió Monterrey en la época de sequías con la falta de agua potable en la ciudad de Monterrey. Luego dice, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Como yo les había comentado, probablemente lo que yo me doy cuenta es que hay muchas fugas de agua, la gente desperdicia el agua, no hay conciencia, no la cuida y encima de todo el gobierno no tiene buena infraestructura como lo tienen en Texas o como lo tienen en Estados Unidos para que cualquier lluviecita por más pequeña que sea pues se almacene y nos sirva pues para el uso que le damos al agua, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo poner aquí la justificación. En el estado de Nuevo León, bueno, entonces aquí yo voy a decir, en esas 6 líneas, claro, aquí estamos haciendo el ejemplo, que en el estado de Nuevo León no existe infraestructura suficiente para captar agua de lluvias. Es decir, no hay suficientes presas, las que hay están todas sucias, están todas llenas de basura. Entonces, pues cuando llueve lo que empieza a flotar son llantas en vez de peces y ranas, pues lo que empieza a flotar es cartón, botellas de PET, llantas, etcétera, ¿no? Y tampoco tenemos en Monterrey infraestructura para poder utilizar las aguas negras, ¿no? O sea, estas aguas se tiran al río y se desperdician en vez de que estén en plantas de tratamiento para que las podamos volver a utilizar. Entonces, por aquí puede ir mi trabajo de investigación. Luego, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Acuérdense que aquí es que debo decir si estoy a favor o estoy en contra. Bueno, entonces yo estoy aquí a favor de que se recicle el agua y este va a ser parte de mi ensayo. En este caso pues no vamos a tener que hacer el ensayo. Pero bueno, yo estoy a favor de que se recicle el agua porque como ya investigué, me di cuenta que nada más el 20% del agua se recicla, que la demás se va a los cauces de los ríos y aparte de que como es agua sucia la contamina y no se utiliza y que esta crisis que vivimos pues nos debe de alentar a que tengamos más conciencia y etcétera, etcétera, ¿no? Adicionalmente, pues también es importante que se creen nuevas presas, que se construyan para que todo el agua que se pueda, pues se almacene, como sucede en Estados Unidos. Luego dice, indaga en internet 3 disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Bueno, aquí serían mis tres
ciencias. ¿Cuáles serían, Karina, Joshua? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser estas, si seguimos con este ejemplo, cuál creen ustedes que podrían ser nuestras tres ciencias que pudiéramos utilizar? Bueno, yo podría decir que una de las ciencias sería la economía. ¿Por qué? Porque pues al no haber agua, esto afecta a la ganadería y esto afecta a a la industria en general, ¿verdad? Porque pues, si no hay agua, pues no se puede trabajar. ¿Qué otra ciencia ustedes creen que podríamos poner aquí? Las ciencias sociales. Pero acuérdate que si ponemos ciencias sociales es muy amplio. O sea, acuérdense que ciencias sociales no son una ciencia. Las ciencias sociales es más bien el conjunto. Naturales. También, ciencias sociales y ciencias naturales no podríamos poner porque es muy amplia. Tendríamos que ser más específico. Podríamos poner, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿La ecología? Y ahí estaría dentro de las ciencias Sí. naturales. Entonces, otra de las ciencias que pudiéramos poner sería ah, la ecología, porque la falta de agua, el medio ambiente, ¿no? Altera el medio ambiente, muchos osos, eso también ya ven que es un problema que ahora se ha dado en Nuevo León, que ya estamos como si estuviéramos viviendo en California, en Estados Unidos, ¿no? Ya cada vez se ven osos en las colonias, ¿no? Osos que están buscando agua o que están metiendo la trompa, están metiendo el hocico ahí en los botes de basura porque no tienen que comer, ¿no? Entonces, pues la falta de agua, por supuesto que afecta a la ecología, seguramente muchas aves y muchos animales se van a morir y otros pues van a tener que desplazarse hasta entrar a las ciudades, ¿no? ¿Qué otra podríamos poner? ¿Y eso sí es cierto, maestro? Sí, ¿no lo viste en las noticias? Sí, y es común que se Sí, sí vea. vi, pero como que no creí. Sí, incluso hay un video también donde un puma se come un burro, un burrito que está pastando ahí, y le sale el puma y Mm, se lo come, ¿no? Y pues los pumas no deberían de estar mm, en esos lugares, ¿no? Deberían de estar en las zonas naturales, ¿no? sí. Finalmente, Joshua, ah, ¿cuál crees? ¿Cuál dirías tú que sería mm. la última? Y sería economía, ecología. ¿Sería la economía? Ya tenemos Ah, la no, ya fue economía al economía. principio. ¿Crees que afecta a las Mm, personas? Podría ser la salud o la medicina. Podría ser la medicina, porque la gente se enferma más, hay mayor número de pacientes en los hospitales, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, si la gente no tiene dinero, pues va a tomar agua de donde sea, ¿no? No sé si vieron también Sí. eso que sí. mucha gente estaba tomando agua de las fuentes, ¿no? De plano, ¿no? Estaba tomando agua de las fuentes, ¿no? Hirviéndola y todo, pero pues no es agua, para el consumo humano, entonces pues esto nos puede traer daños en la salud, etcétera. Entonces, estos podrían ser mis, mis ciencias.
Luego dice, formula dos objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Bueno, el primero sería demostrar que no hay infraestructura suficiente o que esté en mal estado también, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, que está en mal estado, que el agua se desperdicia, etcétera, ¿no? Y la otra podría ser demostrar que no hay infraestructura suficiente y Ma- sí, adelante. Maestro, qué es infraestructura? Infraestructura es la construcción de presas, de puentes y de todo esto. En este caso del agua, pues sería que no hay Mm, plantas de tratamiento de agua suficientes, porque decíamos, a lo mejor yo leí que en Nuevo León solamente el 20% del agua se recicla. Y por ejemplo en Dinamarca es el mm, 100%. En esos países de Dinamarca y todo eso literalmente no hay desperdicio de agua, porque todo el agua que se utiliza en las fábricas, en los baños, en las casas, etcétera, esa misma agua se va a plantas de tratamiento, las reciclan, las limpian y las mandan a los ríos, nuevecitas, limpiecitas, sin nada de contaminación. Y bueno, pues en esos países, ¿no? Aquí en México, pues desgraciadamente todavía no es así, ¿no? Pues literalmente las aguas sucias de la industria y todo eso, pues se va a los ríos y por eso pobres ríos están bien contaminados y etcétera, ¿no? Y en esos países, pues ya no. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Tener ese tipo de plantas de tratamiento y todo eso, ¿no? Y también, oh, perdón, se me fue, se regresó esto. Y también demostrar que no hay conciencia ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo me he dado cuenta que cuando hay agua, pues a la gente no le importa y la desperdicia, ¿no? Lava los camiones con la manguera, no barren la banqueta, sino que la mojan, con la manguera y desperdician mucha agua, etcétera. Y después dice, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste, que es lo que les comento. Nosotros ya vimos cuál es el problema que voy a investigar. En este caso, la importancia de la delimitación del tema, como ya lo decíamos, es que el cambio climático, entre las afectaciones que tiene, entre todas las afectaciones que puede tener, como es el cambio de los patrones del comportamiento de muchas aves. Ya ven que muchas aves que antes migraban ahora ya no migran, ¿no? Que los osos polares tengan que irse a salir de los polos y meterse en los bosques, bueno, que se está deshielando el Ártico, etcétera. Todo esto que vemos en las noticias, yo me voy a enfocar a que el cambio climático es una realidad en Monterrey, Nuevo León, principalmente en Monterrey, y lo vivimos con la pasada crisis por la falta de agua. Entonces, genera una hipótesis en base a esto que yo ya tengo identificado, que es este problema. Yo ya lo estuve desarrollando y aquí no voy a poner una lista de buenos deseos, o sea, no voy a poner ahí me gustaría, esperaría, espero que, sino que me voy a ir directo. Entonces sería hacer el cambio climático. Bueno, entonces sería, mi hipótesis podría ser, el cambio climático trae consecuencias en la salud y en la economía de Monterrey y Nuevo León, debido a la falta de agua potable. Como ya lo vimos, pues mucha gente que a lo mejor vive al día
de repente se ve con que tiene que pagar 300 pesos por un garrafón, ¿no? O tiene que pagar 2,000 pesos porque le descarguen una pipa de agua en su cisterna, ¿no? Entonces, he ahí el problema y es ahí lo que vamos a cuidar. A ver, Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Estamos haciendo unos ejercicios, todavía llegas a buen tiempo, hombre. Adalí, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profesor. Hola Andrea, hola Adalí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos haciendo algunos ejemplos precisamente de cómo estamos haciendo esto. Vamos un poquito adelantados, pero no se preocupen, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, entonces tenemos esto. El cambio climático trae consecuencias en la salud y en la economía de Monterrey y Nuevo León debido a la falta de agua potable. Y como yo ya tengo estos elementos identificados y es todo lo que he desarrollado aquí, cuando tenga que hacer mi texto argumentativo no me voy a salir porque ya estoy tocando los puntos pues más importantes, los puntos que estoy siguiendo. Y luego coloca las fuentes de consulta para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos, no se preocupen. Pero bueno, vamos a regresar a hacer otro ejemplo para que nos quede claro y pues las compañeras que acaban de incorporarse pues sepan de qué me estoy refiriendo. Bueno, decíamos que en esta actividad a ustedes les dan un tema libre, les proponen el uso, la legalización de las drogas, pero también podemos tener formato libre. Entonces, como lo que voy a buscar yo, no te preocupes, Adalí, bienvenida. Podemos hacer bien un buen ejemplo. Bueno, entonces imagínense ustedes, compañeras, sobre todo ustedes que son mayoría, que son mujeres, ustedes se han dado cuenta que las mamás adolescentes tienen muchos problemas al momento de encontrar un trabajo. Entonces vamos a suponer que una de mis sobrinas, que tiene 17 años, estaba a la mitad del bachillerato, salió embarazada, resultó con un embarazo que no tenía previsto y pues le cambió la vida, ¿verdad? Le cambió la vida, tuvo que dejar el bachillerato, se tuvo que salir de la prepa, se tuvo que poner a trabajar y pues a pesar de que es una muchacha que es muy emprendedora, que tiene muchas ganas de hacer las cosas, que sabe manejar la computadora, que es buena en varias cosas, pues resulta que no tiene certificado de bachillerato. Y como no tiene certificado de bachillerato, pues no puede acceder a un trabajo ahí más o menos, no puede trabajar en un call center, no puede trabajar como cajera, no puede trabajar como recepcionista porque le piden la prepa. Y aparte pues es menor de edad, ¿verdad? Se embarazó teniendo 16 o 17 años. Entonces esto que yo estoy viendo, que lo estoy viviendo de manera cercana, porque pues es mi sobrina, es hija de mi hermana, es el tema que ya a mí me gustaría investigar y de cierta forma hasta denunciar. No se me hace justo que una persona que tenga otras habilidades pues no pueda encontrar un buen trabajo precisamente pues porque no tiene el certificado de prepa. Entonces se le está dando más peso a un requisito escolar que a una que a las habilidades que tiene. Entonces voy a poner yo aquí las madres adolescentes. Si yo dejo mi título así, si yo tengo este tema y lo dejo así, vamos a hacer un poquito de memoria con las compañeras que se acaban de integrar. Si yo pongo así las madres adolescentes, es un tema muy amplio. O sea, ustedes me podrán preguntar, ¿las madres adolescentes qué? Pues sí, son bonitas, están muy chicas, están poco preparadas para cuidar a un bebé, tienen riesgos de un parto de alto riesgo. O sea, las madres adolescentes que es muy grande el tema. Entonces lo tengo que delimitar, lo tengo que justificar, lo tengo que hacer cada vez más concreto, y mientras más concreto sea, más fácil va a ser para mí desarrollar los siguientes puntos. Las madres adolescentes tienen problemas.
van a decir ustedes, pues usted tiene toda la razón. Las madres adolescentes es mucho más factible que una madre adolescente tenga problemas que una madre, pues una mujer ya con mayor edad y con otra expectativa de vida que quede embarazada. Me van a decir, bueno, sí tiene problemas de qué. Tiene problemas de salud por su edad, tiene problemas de salud por la alimentación, tiene problemas económicos porque sus papás la tienen que mantener, tiene problemas escolares porque tuvo que dejar la prepa, o sea, sí tiene problemas de qué tipo. Entonces, esto me va a decir que tengo que ser más concreto, tengo que hacer más específico mi tema de investigación. Entonces, como yo lo que me quiero referir es que tienen pocas expectativas laborales porque no tienen el certificado de bachillerato, entonces tengo que exponerlo aquí. Entonces aquí yo le cambiaría las madres adolescentes Entonces, las madres adolescentes no pueden obtener trabajos dignos debido a que no cuentan con el certificado de bachillerato. Y de esta forma, esta población tan amplia que eran las madres adolescentes, lo estoy acotando, lo estoy haciendo cada vez más específico y me estoy enfocando a un punto en especial que es el trabajo digno. ¿A qué le llamamos trabajo digno? Bueno, pues yo veo que mi sobrina tiene que trabajar en una tienda, por ejemplo, donde está trabajando de 9 de la mañana a 10 de la noche. A veces come, a veces no come, cuando bien le va le invitan un sope y un refresco, cuando no pues tiene que llegar sin comer, no, mi hermana tiene que cuidarle al niño porque ella tiene que estar chambeando, etcétera, etcétera. Entonces pues para mí un trabajo digno pues sería uno de menos horas con prestaciones sociales, porque aquí en la tienda no le dan prestaciones sociales, donde pudiera tener IMSS para llevar a su niño a que lo vacunen y pues el poco dinero que gana cuando se le enferma el niño tiene que llevarlo al médico particular, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es porque cuando ella ha ido a buscar trabajo le dicen que no se lo pueden dar ya que no tiene el certificado de prepa. Entonces aquí lo estoy delimitando cada vez más. Entonces a este número tan grande que serían las madres adolescentes, lo estoy reduciendo a aquellas que no pueden tener un buen trabajo, un trabajo digno, vamos a llamarle así, porque no cuentan con el certificado de bachillerato. Y luego dice, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Y bueno, como yo ya me di cuenta, o yo, y bueno, y desgraciadamente, este problema no es propio de mis sobrinas, de mi sobrina, perdón. También veo que algunas de sus amigas también resultaron embarazadas y también tienen este problema, ¿no? Que les ha costado mucho trabajo tener un trabajo ahí más o menos, donde le den prestaciones sociales y donde ella pueda tener cierto, pues sí, cierta estabilidad y que le den permiso, seguridad social, etcétera. Entonces, plantea tu problema de investigación. Bueno, entonces resulta que una de sus amigas se tuvo que ir a vender a la calle, ¿no? Otra pues anda vendiendo por catálogo, etcétera. Entonces, este sería mi objetivo de investigación. Entonces, yo me he dado cuenta que pues muchas de ellas que tienen esa característica, que son madres adolescentes, pues simple y sencillamente no les dan trabajo porque ahorita pues
lo que piden las empresas para darnos seguridad social y todo eso, pues es, a ver, permítanme un momentito, por favor. Ya, jóvenes, disculpen, es que aquí tuve que una distracción, una disculpa. Bueno, entonces este va a ser mi problema de investigación. Bueno, ¿dudas hasta aquí de la importancia de delimitar bien el tema? Acuérdense, esto ahorita es así como que un round de sombra, así estamos calentando motores apenas, pero ya en el proyecto integrador van a ver cómo tenemos que, este, que seguir todos estos pasos. Pero bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? En esta, sí, Andrea. Bueno, en esta y también en el proyecto integrador es tema libre. Aquí les proponen la legalización de las drogas porque es lo que ustedes ya están viendo y es de donde tienen un poquito más de información, pero pues es el tema que ustedes quieran. Bueno, todo bien hasta aquí entonces de la importancia de plantear bien el problema de investigación. Sí, sí, todo bien, asesor. Ahí sí no se tiene que poner ninguna fuente ni nada de eso, ¿verdad? Al final no te preocupes, eso son las fuentes consultadas. Ahorita no dice Adalia hasta el momento todo bien, correcto. Bueno, entonces me dice, justifiquen al menos 6 líneas. A ver, bueno, entonces el problema de investigación que yo he visto, que ha sido porque pues mi experiencia personal así me ha dicho, entonces me he dado cuenta que algunas madres adolescentes no acceden fácilmente a un trabajo con prestaciones sociales y un horario de oficina, porque no cuentan con estudios de bachillerato. Como ya les comenté, pues me he dado cuenta que algunas de las amigas de mi sobrina pues tuvieron que meterse al comercio informal, otras andan ayudándole al negocio que tenían la mamá, etcétera, y pues simple y sencillamente por este pequeño detalle que no tienen el certificado de bachillerato, pues les ha costado mucho trabajo tener un trabajo digno, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Porque muchas mujeres que son madres y muchas de ellas son adolescentes, no cuentan con certificado de bachillerato y por lo tanto no acceden al trabajos con prestaciones sociales. Bueno, aunque suene un poquito repetitivo, pero bueno, finalmente este va a ser mi línea de investigación. Bueno, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Bueno, como ya lo vimos, lo que yo estoy aquí en contra es que pueden tener muchas habilidades, como decíamos, por ejemplo, para desempeñarse como cajeras, para desempeñarse en un call center, en ventas, pero pues no tienen el certificado, entonces no pueden entrar a una tienda, ¿no? A una plaza comercial, etcétera, ¿no? A lo mejor una de ellas pues agarró chamba en un servicio de seguridad, ¿no? Donde no le pidieron el bachillerato, pero pues los horarios son mucho más extensos, ¿no? 12 por 12, 24 por 24. Entonces, bueno, argumenta cuál es tu postura. Hay madres adolescentes que cuentan con habilidades laborales
Bueno, entonces, hay madres adolescentes que cuentan con habilidades laborales que les permitiría desarrollar trabajos de oficina, pero pues como no tiene el bachillerato, pues simple y sencillamente no las contratan, ¿no? Entonces a mí eso se me hace, pues algo que no es justo. Luego dice, indaga en internet tres disciplinas. ¿Qué disciplinas pondrían aquí ustedes? Yo pondría, por ejemplo, la sociología, porque es un problema de la sociedad, ¿no? Que a lo mejor no existen los programas de gobierno para ayudarle a este sector específico de la población a insertarse laboralmente, etcétera. Adalí, ¿cuál pondrías, Andrea? ¿Qué otras ciencias ustedes pondrían en una investigación de este tipo? Psicología, muy bien, Andrea. ¿Por qué crees? ¿Por qué pondrías la psicología? Joshua, ¿tú cuál propondrías? Eh, Bueno, efectivamente, Andrea, correcto. Te felicito, esta podría ser otra, la psicología. Nos dice Andrea que, bueno, pues dañaría la autoestima, ¿verdad? La autoestima de las jóvenes, ¿no? Porque se sentirían inútiles, incapaces. Entonces podríamos tener la psicología. ¿Cuál otra pondrían? La última, Joshua, Adalí, ¿cuál otra nos propondrían? Economía. Muy bien, Karina. ¿Por qué crees que la economía? por el tipo que estamos, ahora sí que por lo que estamos pasando, ¿no? Ahorita por lo de la economía, ahora sí que de lo que ha estado pasando ahorita de la economía y todo eso del dinero que no te rinde. Pues sí, porque sería una afectación incluso laboral, ¿no? Y hasta de salud. También podríamos aquí poner la salud pública, porque pues no permite, se están violentando hasta el derecho también, ¿no? Porque se está violentando el derecho de los niños a tener una, un servicio de salud eficiente. Entonces, pues, si la mamá no tiene, bueno, gana poco, trabaja mucho, y se le enferma el niño, pues no va a poder llevarlo al seguro social, ¿verdad? Lo va a tener que llevar ahí al doctor Simi, y pues la atención no es la misma, etcétera. Bueno, luego dice, formula dos objetivos que buscas alcanzar con esta investigación. Bueno, en este caso, el verbo sería demostrar, ¿no? Demostrar que hay. Bueno, demostrar que hay madres adolescentes con capacidades laborales, pero que pues debido a su condición, a su edad, porque también incluso pues puede ser que también la chica sea menor de edad, ¿verdad? Entonces imagínense, menor de edad y encima le sumamos que no tiene bachillerato, pues imaginarán ustedes que sus expectativas laborales pues van a ser más limitadas aún, ¿verdad? Asesor, Mande. una pregunta, ¿la salud pública es como los hospitales públicos? Sí, sería todo. O sea, el hospital y todo eso. Sí, sería más bien lo referente a la salud, pero a la salud de la comunidad. En este caso, pues sería hacia los niños, ¿no? Bueno, yo me enfocaría hacia los niños, pero pues también puede ser hacia ella. Porque pues si es una mamá joven y tiene niños pequeños, pues se supone que debería de tener acceso a un seguimiento médico, ¿no? Pues no, no es lo mismo, pues, que se embarace una mujer joven, una
chica de 16, 17 años a que lo haga una mujer de 23 o 25, ¿no? Ya con su cuerpo bien desarrollado, bueno, en otras condiciones biológicas. Bueno, y podría ser también que quiero demostrar la falta de programas de gobierno para la inserción laboral en ese sector de la población. O sea, yo esperaría que, pues más bien el gobierno, en este caso yo que vivo aquí en la Ciudad de México, pues que el gobierno de la Ciudad de México pudiera tener talleres de capacitación, ayuda legal, bolsa de trabajo para que este tipo de este sector de la población pues pueda laborar en mejores condiciones, ¿no? Y no estén en la informalidad o no estén en todo este tipo de cosas. Bueno, finalmente genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Bueno, acuérdese que esto es una suposición, o sea, yo ya identifiqué un problema y dentro de este problema que yo ya identifiqué, tengo que buscar una explicación para que justifique la investigación que voy a hacer. Entonces, todos estos datos que hemos hablado, que hemos echado aquí este choro mareador, como se dice comúnmente, ya los tengo aquí. Mis objetivos, mi justificación, la argumentación que voy a poner en mi investigación. En este caso la investigación no me lo están poniendo, es nada más el proyecto de investigación. Estoy identificando la interdisciplinariedad, es decir, las ciencias con las que voy a apoyarme para hacer mi investigación. Estoy formulando dos objetivos. Entonces, en base a todo esto, voy a proponer una explicación a este problema, a este fenómeno, que es el que las madres adolescentes no puedan acceder a mejores trabajos. Primero por su edad, incluso pues ahí hasta me lo salté, pero pues también podría ser el que son menores de edad. Posteriormente que no tienen el certificado de bachillerato. Entonces dice, genera una hipótesis. Acuérdense que la hipótesis no es una lista de deseos, no es una justificación, porque en otros grupos, en otros módulos que hemos atendido, pues uno de los problemas es que queremos justificar la hipótesis. O sea, queremos hacer una nueva justificación. Y no, la hipótesis no es una justificación, la hipótesis una suposición o tratar de explicar el por qué se está dando el fenómeno para que me permita investigarlo. Entonces, en este caso, yo podría poner al ser menores de edad y no contar con el certificado de bachillerato, entonces aquí yo podría poner, al ser menores de edad y no contar con un certificado de bachillerato, muchas mujeres adolescentes no tienen acceso a un empleo digno. Y en este no es el caso, pero en dado caso que sí va a ser el de su proyecto integrador, me van a decir, bueno, pues ahora que ya especificaste esto, que ya tienes tu hipótesis, entonces ahora desarrolla el texto argumentativo. En este caso no lo voy a hacer, pero en base a todo esto, o sea, yo tendría que contestar esta pregunta. O sea, ¿por qué digo que las mujeres, las madres adolescentes no tienen acceso a un empleo digno? Entonces, pues ya podré explicar yo en el desarrollo de mi ensayo que tienen habilidades, pero que pues no les van a dar chamba porque no tienen el certificado de prepa, porque a pesar de que tengan habilidades para otro tipo de actividades no se las van a dar,
porque pues no, muchas veces pues al tener un bebé, probablemente pues alguno de ustedes lo ha vivido en la familia, con los amigos, ¿no? Al tener que contar con seguridad social, con que con tal de que me den seguro social, pues ni modo, pues voy a tener que aceptar un trabajo de muchas horas y etcétera, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Adalí, en el argumento de mi Ninguna, César, postura, dice ninguna. Adalí, debe tener un número de renglones. Acá, en algunas sí, mira, aquí de la hipótesis no tiene que ser muy larga, chicos. De una vez, vamos a dejarlo claro, porque como les comento, uno de los problemas que tenemos al hacer la hipótesis es que la queremos hacer como justificación, entonces lo hacemos de media cuartilla. Y no, 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 una hipótesis así directa, acuérdense que van a explicar lo que ustedes ya identificaron. Entonces, con 2 o 3 renglones es más que suficiente. Y vamos a evitar poner frases o conectores discursivos como me gustaría que, en esta investigación intento que, me gustaría que, espero que. No, aquí yo ya soy una voz autorizada porque yo ya sé lo que voy a explicar. Y en base, por eso decíamos al principio de la sesión que en ocasiones la hipótesis puede ser equivocada. ¿Qué tengo que hacer cuando la hipótesis no es correcta? ¿Lanzarme de un puente? No. ¿Querer quemar la casa y echar a la hoguera mis trabajos y todo lo que ya he hecho? No. Lo tengo que plantear de manera diferente. Dicho de otra manera, tendría que cambiar la redacción. En este caso no la voy a cambiar porque esto que yo estoy planteando aquí sí me va a permitir desarrollarlo en el texto. Entonces, en este caso, mi hipótesis sí es correcta. Si ustedes vieran que no pueden redactar o no, o está muy forzado, pues entonces lo mejor es cambiarle algunas palabras, cambiarle el concepto para que me lo permita. Bueno, y referente a lo que nos dice Adalí, aquí mira, en la justificación, sí tiene que ser al menos de seis renglones para que puedas tener tu rúbrica en lo más alto. Si justificas y en 3, en la rúbrica nos va a decir que estás justificando pero que no lo estás haciendo en 6 líneas. Y en las ciencias que vayas a abordar también nos piden que sean 4 líneas como mínimo. Entonces aquí tendríamos que poner: ¿por qué es la economía? Bueno, pues porque afecta a las personas, porque no se desarrollan laboralmente, porque muchas veces están en la economía informal, tienen que estar en el comercio que en la calle, etcétera, ¿no? Psicología por el daño mental, aquí como nos decía la compañera Andrea, que pues afecta la autoestima y a la vez pues esto también lo transmiten al niño, que les va a crear inseguridad, etcétera, pero lo tenemos que justificar en 4 líneas. Y finalmente ya sería entonces las fuentes de consulta que utilizamos. Me comentaban sus compañeros que tuvieron una sesión también y que pues les comentaba a su tutora que no, bueno, que ella no utiliza el formato APA. Yo les había comentado que el formato APA pues es básicamente el mismo que el que estamos viendo en Prep en línea, que fue el que vimos la semana pasada en la sesión. Es básicamente el mismo. Lo que pasa es que hay algunos cambios en la puntuación, pero básicamente es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que le vamos, qué es lo que les pega en en su trabajo? Bueno, si ustedes nada más pegan la URL y vamos a suponer, vamos a inventar una página, por ejemplo. Si ustedes ponen jóvenes y el mercado laboral, que es la página donde lo tomaron, y le agregan la URL, o sea, la dirección electrónica, esto nos va a bajar porque no estamos citándolo de manera correcta. En este caso, ¿cómo tendríamos que empezar? Tendríamos que empezar con el nombre de los autores. Vamos a inventar, todo esto es inventado, comenzando por los apellidos. Vamos a suponer que es David Juárez, pero como lo empiezo por el apellido, le pongo Juárez David.
El nombre de la obra, acuérdense que tiene que ir entre cursivas o tiene que ir entre comillas para resaltarlo. Bueno, jóvenes y el mercado laboral. Vamos a inventar la página. Bueno, yo lo vi en el Financiero, en el periódico. En el periódico El Financiero. ¿De cuándo es? Yo lo encontré en línea, pero es la edición del 24 de junio del 2019. Pero como está en internet, pues ahí sigue y ahí lo encontré en la página del Financiero. La palabra consultado en línea, para que sepa que yo que lo estoy buscando de internet, la fecha, ...25 de noviembre del 2022... y luego el anexo a la liga de la página web. Entonces, esta es una manera muy sencilla. Esta es una manera muy sencilla de que ustedes lo puedan citar. Acuérdense que todas las obras que ustedes pongan, que en realidad no son muchas, porque no consultamos 20 obras diferentes, o consultamos 2 o 3, pues la tenemos que poner en este formato y en orden alfabético. Si yo tengo uno que se apellida, por ejemplo, Ángeles, pues este va a ser el primero. Ángeles Josefina, por ejemplo, ese va a ser el primero. Yo tengo otro que se apellida Zurita Guillermo, pues este va a ser el último, y así sucesivamente. Pero esto es importante, que es una ficha bibliográfica como tal. En realidad, si ustedes recuerdan, en la secundaria, cuando llevaban sus fichas bibliográficas, llevaban sus libros y empezaban a hacer sus fichas, pues es básicamente lo mismo. Es básicamente lo que nos está pidiendo. A ver, Adalí, perdóname, según entendí. Así es decía Adalí, estás correcto en la precisión que haces. Bueno, dudas hasta aquí, chicos, ya para poder terminar esto, la sesión de hoy. No, pues ninguna, Cero, De ninguna, hecho, los voy ninguna. a subir, o sea, Entonces, bueno, es como yo comentaba, entonces se puede poner la liga como yo le comentaba hace ratito de cualquiera que sea confiable, ¿verdad? sí, efectivamente. Sí, mire, si ustedes utilizan fuentes en la web, que es lo más seguro, y es lo más seguro porque es la dinámica que nosotros tenemos aquí en Prepa en línea. O sea, les había comentado anteriormente, si nosotros tuviéramos el tiempo de ir a una biblioteca, de ir a una hemeroteca, pues sí sería diferente, ¿no? En este caso, pues así es. Va a ser web, entonces sí tenemos que poner la liga, la fecha en la que estuvieron consultado y el formato que sería y ahorita ya olvidémonos del formato, que si es Chicago, que si es APA, como nos enseñaron a hacer las fichas bibliográficas de los libros. Nada más que en este caso, pues nuestras fuentes no tienen editorial porque no es un libro físico, y como no es un libro físico, pues no tiene el año ni el país en el que se hizo la publicación, sino tenemos más bien que buscar estas. En este caso, pero aquí lo que es importante en las citas web, como les había comentado en alguna ocasión, es que cambia el contenido de internet, o sea, no es así como que siga, sino que a lo mejor lo que ahorita nosotros vemos en en la liga, probablemente en 3 meses cambie, ¿no? Entonces, o desaparezca, porque también es muy común. Dejan de pagar el hosting, o es decir, dejan de pagar el sitio en internet y la fuente cambia y esa información ya no cambia, o a lo mejor el autor del blog cambió el nombre del blog y ya no me va a aparecer como yo la vi en un principio. Por eso es muy importante que guardemos la liga. Bueno, y en este caso pues vimos e hicimos ejercicios sobre la hipótesis y sobre la delimitación del tema. En la clase que vamos a tener, en la sesión que vamos a tener en el siguiente miércoles,
ya nos vamos a meter un poco más a detalle en lo que es cómo vamos a identificar los objetivos de nuestra investigación, pero acuérdense que todo depende del título que ustedes le quieran dar. Por eso he sido tan reiterativo en todas las sesiones que hemos tenido, y les voy a caer gordo, y yo lo sé que les voy a caer gordo con lo de la delimitación del tema. Y ya más adelantito, cuando ustedes estén en la universidad, se van a acordar de mí y van a decir, ay, pues es que yo ahí en prepa en línea tenía un asesor que cómo molía y cómo estaba duro y duro con la delimitación del tema. Bueno, porque conforme nosotros vayamos delimitando el tema de una manera más directa, van a ver que va a ser más sencillo que todos los demás pasos les salgan bien. Si delimitamos bien nuestro tema, créanme que los objetivos, la hipótesis, y todo lo demás va a salir de manera, pues, no les digo que de la mano porque tampoco, ¿verdad? Pero sí va a salir de una forma más sencilla. Bueno, chicas, chicos, pues les agradezco mucho su tiempo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Ya seguramente nos están esperando para irnos a divertir, a dar una vuelta ahí con los cuates, con la familia. Voy a seguir subiéndoles información. Si tienen una duda respecto a esto de la hipótesis, que es lo que más me interesa que ahorita vayamos afinando, es me la hacen saber y con gusto pues yo les comparto algunos manuales o les comparto algunos tips para que podamos hacer nuestra hipótesis, que en este caso, como les comento, en esta actividad en específico es lo que más nos cuesta trabajo. Pero bueno, pues siendo así, compañeros, compañeras, les agradezco mucho su tiempo, les deseo un excelente fin de semana. Estamos en contacto por medio de la plataforma. Cualquier duda que tengan, háganmela saber. Y nos veríamos aquí el próximo miércoles a las 8 de la noche. Les agradezco mucho su tiempo. Que tengan ustedes una excelente noche. Gracias, asesor. Que tenga una excelente noche y un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Igual para todas las compañeras, que tengan un excelente fin de semana.